Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta blusa tejida a crochet para mujer. Es una blusa que queda muy linda, se teje fácil, tiene una estructura muy sencilla donde a partir de rectángulos vamos a formar un bonito escote en V y después le daremos amplitud a la parte de abajo. Además, cada quien la tejerá tan larga como quiera. De hecho, de aquí, si la tejen lo suficientemente larga, puede salir un vestido que quedará súper lindo también. Para la parte del canesú vamos a utilizar una puntada que tiene un calado muy sutil y donde solamente vamos a repetir 2 vueltas que son muy sencillas. Les voy a dar las instrucciones para tejer la blusa en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que estas instrucciones aparecen en su pantalla, es decir, cada vez que yo les doy una instrucción, van a ver que aquí aparece la instrucción que corresponde a cada una de esas 3 tallas, mientras yo voy tejiendo la talla chica. Como les decía, es una blusa que formaremos a partir de 2 rectángulos iguales, así que en un momento más aparecerán los diagramas con las medidas de los rectángulos en cada una de las 3 tallas. Para tejer la blusa utilizaremos hilo o lana en grosor 2 o grosor fino. La cantidad no se las puedo precisar, pues cada quien le dará el largo que le guste a la blusa. En mi caso, por ejemplo, yo tejí la talla chica y la blusa tiene en total, desde el inicio y hasta el final, aproximadamente 50 centímetros de largo y utilicé 200 gramos de material. Esto puede servirles de guía para calcular la cantidad de material que ustedes necesitarán para la suya. Tejeremos la blusa con un gancho 4 milímetros, pero el inicio de los rectángulos lo haremos con un gancho 5 milímetros. También necesitamos aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Aquí les dejo los diagramas con las medidas de los rectángulos en cada una de las tallas y recuerden, son medidas aproximadas. En caso de que alguien quiera tejer la blusa en otro tamaño o con otros materiales, la puntada calada que llevan los rectángulos necesita para las cadenas de inicio un múltiplo de 3 más 2 cadenas. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, por favor, denle al me gusta que está ahí abajo. Para comenzar a tejer la blusa, haremos un rectángulo así como este que tengo aquí. Como antes del punto calado que llevará el rectángulo haremos una vuelta con un punto liso, el tejido puede tender a encogerse en el principio, a ser así. Y para evitar esto, estuve probando diferentes opciones de gancho y encontré que si tejíamos el principio con un gancho un número más grande, en este caso un gancho 5 milímetros, el tejido nos queda parejo, sin variaciones en el ancho de una parte y de otra. Así que vamos a comenzar este rectángulo con un gancho 5 milímetros. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter el gancho en ese arito que quedó. Acuérdense, es el gancho 5 milímetros y ajustamos el arito. Y ahora tejemos 53 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho. 2. Lazada, pasamos por la argolla del gancho. 3. 4. Y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta. Lo haremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena haremos un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ahí tenemos un punto medio alto y continuaremos haciendo uno en cada cadena hasta llegar al final. Así que vamos a hacerlo otra vez, damos una lazada, metemos el gancho en la siguiente cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas.
Vamos a la cadena que sigue y hacemos lo mismo, un punto medio alto. Y así entonces vamos a continuar hasta llegar al final de las cadenas. Me quedan estas 2 cadenas donde tejer. Aquí está ya la última. Como tejimos 53 cadenas y esta vuelta la comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 52 puntos medios altos. Una vez que terminamos la primera vuelta, dejamos el gancho 5 milímetros, ya no lo vamos a usar, y tomamos el gancho 4 milímetros, que es el que utilizaremos en el resto del rectángulo. Así que vamos a hacer la vuelta número 2. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Comenzamos a tejer en el primer punto, ahí hacemos un punto bajo. Para eso metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3 y saltamos 2 puntos, 1 y 2. Y en el que sigue continuaremos repitiendo esto que acabamos de hacer. Así que hacemos un punto bajo, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas y 3 cadenas. Saltamos 2 puntos y en el que sigue repetimos nuevamente un punto bajo y 3 cadenas. Saltamos 2 puntos y hacemos lo mismo, un punto bajo, 3 cadenas, saltamos 2 puntos y repetimos. ¿Okay? Vamos a hacer una y otra vez esto mismo y nos vemos al final de la vuelta. En el final de la vuelta he tejido aquí un punto bajo y 3 cadenas, así que saltamos 2 puntos, 1 y 2, y en el que sigue, que es el último punto, hacemos un punto bajo. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En el primer punto que tenemos aquí, hacemos un punto alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Y ahora en el mismo punto vamos a hacer otro punto alto. Así que damos una lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora, en el espacio de 3 cadenas, vamos a hacer un punto bajo. Así que pasamos el gancho por aquí y hacemos un punto bajo. En el punto bajo que sigue de la vuelta anterior, vamos a hacer 3 puntos altos. Ahí tenemos uno en el mismo punto. Este es el 2. Y en el mismo punto hacemos el número 3. Y ahora vamos a continuar repitiendo desde aquí. Hacemos un punto bajo en el espacio de 3 cadenas y luego 3 puntos altos en el punto bajo que sigue. Voy a repetirlo con ustedes, así que hacemos un punto bajo en el espacio de 3 cadenas y 3 puntos altos en el siguiente punto bajo. Ahí tenemos 1 en el mismo punto, 2 y en el mismo punto, 3. Otra vez, en el espacio de 3 cadenas hacemos un punto bajo y sobre el punto bajo que sigue hacemos 3 puntos altos. Y así continuamos y nos vemos al final de la vuelta. He tejido aquí 3 puntos altos. Vamos a terminar la vuelta haciendo un punto bajo en el espacio de 3 cadenas.
Y ahora vamos a hacer 2 puntos medios altos en el último punto bajo que tenemos. Así que hacemos un punto medio alto y sobre el mismo punto hacemos otro punto medio alto. Vuelta número 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, empezamos a tejer en el primer punto, ahí hacemos un punto bajo, 3 cadenas y saltamos 3 puntos, 1, 2 y 3. Y en el punto que sigue hacemos un punto bajo. Y continuamos repitiendo esto. 3 cadenas, saltamos 3 puntos y en el punto que sigue hacemos un punto bajo. Voy a hacerlo con ustedes otra vez. Hacemos 3 cadenas, saltamos 3 puntos y en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Otra vez, 3 cadenas, saltamos 3 puntos y en el punto que sigue hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar tejiendo y nos vemos al final de la vuelta. Terminamos la vuelta, acabo de hacer aquí un punto bajo, así que tejemos 3 cadenas, saltamos 3 puntos y en el punto que sigue, que es el último punto, ahí hacemos un punto bajo. Así va nuestro tejido. Este que vemos aquí es el derecho del tejido, que es donde vemos el derecho de los puntos altos que hicimos y el derecho de los puntos medios altos de la primera vuelta. Y para más seña también, el hilo del nudo deslizado que hicimos al inicio nos queda en la mano izquierda. Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo las vueltas 3 y 4 hasta que el tejido alcance aproximadamente desde el inicio 15 centímetros. Es aproximadamente, pues es importante que terminemos en la repetición de una vuelta 3, así que lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 15 centímetros, que ahí están, y he terminado en la repetición de una vuelta 3. Si ustedes también ya tienen la distancia que necesitaban, entonces vamos a terminar cortando la lana y pasándola por la argolla que tenemos en el gancho. Y ya que tejieron un rectángulo, entonces ahora van a tejer otro exactamente igual a ese que hicieron. No olviden que las cadenas y la primera vuelta hay que tejerlas con el gancho 5 milímetros. Ya que tienen los dos rectángulos, los vamos a unir para formar el canesú de la blusa. Así que los doblamos por la mitad, dejando el derecho del tejido hacia afuera, el revés hacia adentro. Y vamos a acomodarlos de manera que nos quede en el centro la parte de las cadenas y la vuelta de puntos medios altos. Esto va a ser el cuello y en los extremos nos debe de quedar el final de los rectángulos. Por aquí van a salir nuestros brazos. Ahora nos acomodamos así y vamos a agregar una hebra nueva aquí en este rectángulo en la primera cadena que tengamos en la orilla. Así que en esa primera cadena que tienen en la orilla pasamos el gancho, tomamos la lana, la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. En esa misma cadena tejeremos el primer punto alto. Y ahora continuaremos tejiendo un punto alto al final de cada vuelta. Así que vamos aquí, esta es la vuelta de puntos medios altos, hacemos ahí al final un punto alto. La siguiente vuelta es esta, donde hicimos los puntos bajos y 3 cadenas. Ahí hacemos un punto alto. En la siguiente vuelta fue donde tejimos los 3 puntos altos y los puntos bajos, ¿se acuerdan? Entonces buscamos un espacio al final de la vuelta y hacemos un punto alto. Y así vamos a continuar.
Tejemos sobre la última vuelta. Y ahora, antes de unir con el otro extremo del mismo rectángulo, vamos a tejer una serie de cadenas que formarán la sisa de la blusa. Vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta sisa va a tener aproximadamente 6 centímetros de ancho. Y vamos a tomar el otro extremo del mismo rectángulo. Asegúrense de ver el lado derecho del tejido y tejemos un punto alto ahí en la primera vuelta que se nos presenta. De esa manera hemos ya formado la primera manga. Vamos a continuar tejiendo, igual que lo hicimos aquí, un punto alto al final de cada vuelta. Aquí, por ejemplo, voy a la vuelta de puntos bajos y 3 cadenas. Tejo un punto alto. Siguiente vuelta. Lo hacemos igual. Así vamos a continuar. Voy a tejer aquí en esta vuelta de puntos medios altos. Y ahora tejemos un punto alto en la cadena que tenemos en la orilla. Vamos ahora a tomar el otro rectángulo. Tenemos aquí igual aparte de las cadenas, buscamos la cadena que tenemos en la orilla, la primera, y ahí hacemos un punto alto. Esta es la parte del cuello. Y vamos a continuar tejiendo, igual que lo hicimos acá, un punto alto al final de cada vuelta. Tejemos sobre la última vuelta. Y ahora tenemos que formar aquí también la sisa. Así que tejemos 10 cadenas. Y ahora unimos con el otro extremo del mismo rectángulo para formar esta manga. Así que vamos aquí a la primera vuelta que se nos presenta, hacemos un punto alto, ya quedó la manga en este lado y continuamos haciendo un punto alto al final de cada vuelta. Voy a tejer aquí sobre la vuelta de puntos medios altos y terminamos en la cadena que tenemos en la orilla. Ahí hacemos el último punto alto. Ahora vamos a unir con el otro rectángulo. Aquí está donde comenzamos. Así que hacemos un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Metemos el gancho ahí en ese punto alto. Sacamos por ahí la lana y por la argolla que tenemos en el gancho. Así que ya quedaron unidos los rectángulos. Aquí están las sisas que formamos. Vamos a continuar ahora tejiendo la parte de abajo de la blusa. Continuaremos tejiendo en redondo, pero no lo vamos a hacer en vueltas continuas. Vamos a dar vuelta al tejido cada vez que comencemos una vuelta. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, comenzamos a tejer en el primer punto que tenemos ahí, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer, y ahí vamos a hacer un punto alto. Y lo vamos a hacer tomando la hebra de adelante del punto. Es decir, si vemos la cabecita del punto, tenemos la hebra delantera, que es la que está más cerca de nosotros, y la hebra trasera, que es la que está más lejos. Así que vamos a tomar la hebra de adelante, esta de aquí. Y hacemos el primer punto alto. Y ahora continuaremos tejiendo un punto alto en cada punto, igual tomando la hebra de adelante. Esta de aquí.
Un punto alto, seguimos, tomamos la hebra de adelante. Vamos a continuar así. Voy a tejer sobre el último punto alto que tengo aquí. Y ahora tenemos que hacer un punto alto sobre cada cadena. Aquí voy a la primera. Siguiente cadena, aquí está. Voy a tejer sobre la última cadena que tengo. Y ahora continuaremos igual en el resto de la vuelta, tejiendo un punto alto en cada punto, tomando la hebra delantera. Así lo haremos por todos estos puntos hasta llegar a las siguientes cadenas, donde haremos un punto alto en cada cadena y continuaremos tejiendo después en los puntos que nos faltan, igual un punto alto en cada punto, tomando la hebra de adelante. Ya casi termino la vuelta, me quedan estos dos puntos donde tejer. Aquí en este punto, donde vemos que sale este hilo, que es la cadena que hicimos para subir, aquí ya no tejemos, nuestra vuelta termina en este punto, así que mucho cuidado con eso. Bueno, entonces voy a hacer aquí en el penúltimo punto un punto alto y para el último punto les voy a dar dos opciones para que ustedes escojan qué final prefieren. La primera opción es hacer igual un punto alto como han venido haciendo tomando la hebra de adelante. Al terminar así y unir la vuelta va a quedar un pequeño hueco entre el principio y el final de la vuelta. No pasa nada, si ustedes quieren terminar así está bien, es correcto, es lo que a ustedes les guste más. Y la segunda opción que les doy es hacer dos puntos altos cerrados juntos. De esa manera seguimos tejiendo un solo punto, pero queda un poco más gordito y rellena ese espacio que queda entre el principio y el final de la vuelta. Es solamente otra manera de terminar. Lo voy a hacer así. Damos una lazada, metemos el gancho en ese último punto, igual seguimos tomando la hebra delantera, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos dos argollas. Ahí dejamos ese punto alto, comenzamos otro. Lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos dos argollas. Tenemos ahí dos puntos altos sin cerrar, vamos a dar una lazada y lo cerramos al mismo tiempo. De esa manera, de dos puntos, hacemos uno nada más. Como ven, queda más gordito y va a rellenar ese espacio que queda entre el principio y el final de la vuelta. Pero esta es, como les digo, otra opción. Ustedes escojan lo que más les guste. Hacer solamente un punto alto como han venido haciendo y que quede un pequeño espacio en el final, o hacer dos puntos altos cerrados juntos y que quede más cerradito ese espacio en el final, como ustedes quieran. Una vez que hayan terminado, entonces vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta que vamos a hacer ahora comenzaremos a aumentar puntos. Vamos a seguir haciendo puntos altos tomando la hebra delantera, pero como les digo, vamos a aumentar puntos. Empezamos a tejer en el primer punto, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer. Ahí hacemos un punto alto, tomo la hebra delantera y en el punto que sigue vamos a hacer dos puntos altos para hacer ese aumento. Así que tomamos la hebra delantera, hacemos el primero y otro punto más en ese mismo punto. Y con eso hemos aumentado. Vamos a continuar repitiendo esto. Es decir, vamos a hacer un punto alto en un punto y en el punto que sigue hacemos dos puntos altos. Ahí está uno
y 2. Así de sencillo. Vamos a continuar tejiendo toda la vuelta. Un punto alto en un punto y 2 puntos altos en el punto que sigue. En el último punto, que aquí está, acuérdense, aquí en este punto donde vemos el hilo de la cadena que sale, aquí ya no tejemos. Entonces, en el último punto cada quien terminará como lleve su secuencia. En mi caso, yo aquí tejí un punto, así que en el último punto me toca hacer 2 puntos. Ustedes tejan lo que les toque. Si les toca terminar con uno, está bien también. Entonces yo voy a hacer 2 porque es lo que me toca. Y al hacer el segundo punto, lo voy a hacer como en la vuelta anterior, tejiendo 2 puntos altos cerrados juntos para hacer ese último punto un poquito más gordito. Ahí está. Y ahora, ya que terminamos, unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Antes de continuar, quiero hacer la aclaración. Si ustedes en la vuelta anterior eligieron terminar con 2 puntos altos cerrados juntos para hacer más gordito el punto y evitar ese pequeño hueco en la unión de las vueltas, entonces en todas las vueltas tienen que terminar igual. Si ustedes eligieron hacer solamente un punto alto y que quedara ese pequeño hueco entre principio y final de la vuelta, entonces en todas las vueltas tendrán que hacerlo así, ¿ok? Para que el tejido quede parejo. Vamos con la vuelta que sigue. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Esta vuelta va a ser igual que la anterior. Vamos a continuar haciendo aumentos y repitiendo esa misma secuencia. Así que empezamos en el primer punto, el que está pegado a la cadena. Hacemos un punto alto tomando la hebra de adelante y 2 puntos altos en el punto que sigue. 1 y en el mismo punto 2. Y continuamos repitiendo esto. Un punto alto en un punto y 2 puntos altos en el punto que sigue. Así como lo hicimos en la vuelta anterior. En el último punto, que es este, aquí ya no tejemos, a mí me toca hacer 2 puntos. Si a ustedes les toca hacer solo uno, acuérdense que está bien también. Ustedes tienen que seguir con su secuencia. Así que voy a hacer 1. Y como yo elegí siempre terminar con 2 puntos altos cerrados juntos, el último lo tengo que hacer así. Ustedes terminen según eligieron. Ya que terminamos esta vuelta, ahora sí vamos a contar los puntos que nos resultaron. Porque ahora nos vamos a asegurar de tener un múltiplo de 4 en esos puntos. Si no lo tienen, no se preocupen. Lo que yo sugiero es que quiten 1 o 2 puntos según necesiten para llegar al múltiplo de 4 más cercano. ¿Qué puntos pueden quitar? Bueno, pues yo sugiero que los últimos aumentos no los hagan. Si tienen que quitar solo un punto, bueno, pues en el último aumento, pues quiten un punto. Y si tienen que quitar 2, en los 2 últimos aumentos, quiten uno de esos puntos. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo un múltiplo de 4, así que yo tengo que quitar 2 puntos para llegar al más cercano. Así que este último aumento no lo voy a hacer y el penúltimo aumento tampoco lo voy a hacer. Voy a dejar ahí solo ese punto. En el punto que sigue igual dejo un punto alto y en el último punto que también había hecho un aumento, no lo voy a hacer. Solamente voy a hacer mis 2 puntos altos cerrados juntos, sin aumentar. Ustedes ya saben, según necesiten, quiten 1 o 2 puntos para llegar al múltiplo de 4 más cercano. Y ya que lo tengan, entonces vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto.
Vamos a hacer la siguiente vuelta que ya es súper fácil. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, no vamos a hacer más aumentos. Vamos ahora a tejer solamente un punto alto en cada punto tomando la hebra delantera. Comenzamos desde el primer punto. Ahí está. Y seguimos así en cada punto. Pues ya me queda tejer en el último punto para terminar la vuelta. En mi caso voy a hacer 2 puntos altos cerrados juntos, pues así he elegido terminar las vueltas. Y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto alto. Pues así va la blusa y lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo la última vuelta que tejimos, es decir, vamos a continuar haciendo un punto alto en cada punto tomando la hebra de adelante, así todas las vueltas hasta que alcancemos el largo que queramos. Cada quien va a tejer la blusa tan larga como le guste. Eso sí, tengan en cuenta 2 cosas. La primera es que hay que terminar en una vuelta por el derecho del tejido y la segunda es que tienen que considerar que vamos a hacer una orilla de aproximadamente 5 centímetros para rematar la blusa. Entonces ténganlo en cuenta para el largo que van a tejer ahora. ¿Ok? Entonces los dejo para que continúen tejiendo estas vueltas de puntos altos y nos vemos cuando hayan alcanzado el largo que necesiten. Y después de un muy buen rato de tejer ya he alcanzado los centímetros que quería para esta parte de mi blusa. Y bueno, como nota al margen, con este mismo patrón pueden hacer un vestido. Simplemente sigan tejiendo hasta que alcancen el largo que quieran para su vestido y les quedará súper lindo. Pero bueno, vamos a continuar ahora con la orilla que lleva en la parte inferior. Acuérdense que teníamos que terminar en una vuelta por el derecho del tejido. Vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Damos vuelta al tejido. Vamos a empezar esta primera vuelta de la orilla. Comenzamos a tejer en el primer punto, ahí hacemos un punto bajo y ahora vamos a tomar los puntos normales. Hacemos ahí un punto bajo. Tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos 3 puntos, 1, 2 y 3 y en el punto que sigue tejemos un punto bajo. Y vamos a continuar repitiendo esto. 5 cadenas. Saltamos 3 puntos y en el que sigue tejemos un punto bajo. Súper sencillo. 5 cadenas. Saltamos 3 puntos y en el que sigue hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. En el final de la vuelta, una vez que hayan tejido el último punto bajo y 5 cadenas y les queden 3 puntos, así como a mí, aquí tengo 1, 2 y 3, acuérdense este ya no lo contamos, entonces vamos a unir la vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Hacemos un punto bajo en el primer punto que tenemos, Y ahora, en el espacio de 5 cadenas de la vuelta anterior, vamos a hacer 7 puntos bajos. Así que empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así vamos a continuar. Vamos a tejer en cada espacio de 5 cadenas 7 puntos bajos. Voy a hacerlo otra vez. Aquí voy al siguiente espacio y comienzo. 1,
y 7. Y así continuamos toda la vuelta. Me queda ya trabajar en el último espacio de 5 cadenas, así que voy a hacer estos últimos 7 puntos bajos. Una vez que hayan terminado, entonces vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. En esta siguiente vuelta vamos a hacer en el primer punto, el que está pegado a la cadena, hacemos un punto alto. Ahora tejemos una cadena, saltamos 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el punto que sigue hacemos un punto bajo. 3 cadenas y saltamos 6 puntos, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, y en el punto que sigue hacemos un punto bajo. Y vamos a continuar repitiendo esto. Hacemos 3 cadenas, saltamos 6 puntos y en el punto que sigue hacemos un punto bajo. Lo voy a hacer con ustedes, así que tejemos 3 cadenas, saltamos 6 puntos, aquí tengo 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y en el punto que sigue hacemos un punto bajo. Otra vez 3 cadenas, saltamos 6 puntos y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y así vamos a continuar durante toda la vuelta. En el final de la vuelta, después de hacer el último punto bajo, tejemos una cadena, saltamos los 3 puntos que nos quedan, acuérdense, no lo contamos, y hacemos un punto deslizado en el primer punto alto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el siguiente espacio de cadena y un punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Ahora en el espacio de 3 cadenas vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y sobre el punto bajo que sigue hacemos un punto bajo. Y continuaremos repitiendo esto. 3 puntos bajos en el espacio de 3 cadenas y un punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Voy a hacerlo otra vez. Tejemos 3 puntos bajos en el espacio de 3 cadenas y un punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Así vamos a continuar durante toda la vuelta. Una vez que tejieron el último punto bajo, para terminar la vuelta hacemos un punto bajo en el último espacio de cadena y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos un punto bajo en el primer punto, 5 cadenas, saltamos 3 puntos y en el punto que sigue tejemos un punto bajo. Y continuamos repitiendo esto. 5 cadenas, saltamos 3 puntos y en el punto que sigue hacemos un punto bajo. Vamos a continuar repitiendo esto. En el final, después de hacer 5 cadenas, nos deben de quedar los últimos 3 puntos, que son los que vamos a saltar. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y esta será la última vuelta.
Hacemos un punto bajo en el primer punto. En el espacio de 5 cadenas, tejemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora un punto picot o un piquito. Esto lo hacemos así. Tejemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y ahora hacemos un punto deslizado en esa primera cadena. Y ya está, nos queda esta bolita. Ahora en el mismo espacio de 5 cadenas, tejemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y vamos a continuar repitiendo esto que hicimos aquí. Así que en el siguiente espacio de 5 cadenas, tejemos 4 puntos bajos. Un punto picot que formamos con 3 cadenas y un punto deslizado en la primera de esas cadenas. Y 3 puntos bajos en el mismo espacio de 5 cadenas. Entonces vamos a continuar repitiendo esto. Pues estoy terminando de tejer en este último espacio de 5 cadenas. Me faltan hacer estos 3 puntos bajos. Si ustedes también ya terminaron, unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Con eso hemos terminado la orilla inferior de la blusa. Quedó muy bonita. Llegó el momento de esconder todos los hilos que fueron quedando. Hay que esconderlos por el revés del tejido, lo haremos con ayuda de la aguja lanera. En el caso, por ejemplo, del hilo que quedó de cuando agregamos una hebra nueva para unir los rectángulos, yo les recomiendo que primero hagan un nudo y después lo escondan. Y para esconder los hilos se trata solamente de pasarlos un poco entre los puntos. Entonces yo aquí tengo este hilo que agregamos. Voy a hacer primero un nudo. Y ahora ya lo voy a pasar entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y una vez que terminen, si les queda algún sobrante, córtenlo. Y una vez que terminaron de esconder todos los hilos, pues ya está lista la blusa. Ya vieron que fue muy fácil, quedó comodísima y fresca. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas. Y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!